La doctora Susana Xochitl Bárcena Gaona es quien va a platicarnos al respecto y ella es una especialista en el tema, es una doctora en psicología que está en la escuela, ¿sí? Facultad de En la Estudios. facultad de Iztacala de la UNAM y también es una investigadora que pues lleva varios años trabajando sobre, no solo sobre el tema que va a tratar, sino sobre personas con discapacidad en general. Entonces, pues sin más preámbulo, le doy, o mejor dicho, después de este rollote, le doy la palabra y agradezco a nombre del colegio a Susana que nos comparta esta cuestión tan importante para nosotros. Muchas gracias, Susana. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, Paco, por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por darme el privilegio del tiempo que vamos a compartir para poderles pues contar un poco del trabajo que he venido realizando sobre este tema. Bueno, ya Paco les estuvo comentando un poquito sobre lo que vamos a hablar este día. Vamos a hablar sobre el papel que juega la familia y las escuelas en la educación sexual de las personas con discapacidad intelectual. Para abordar este tema que es tan importante, quisiera compartirles una presentación y vamos a empezar a compartirles los contenidos de esta sesión. Vamos a iniciar por revisar algunos conceptos que considero claves para que podamos pues, entender mejor el tema. Y les voy a hablar también sobre estos ejes que he venido trabajando que tienen que ver justo con el papel que juega la familia y la educación. Ah, ay, no sé qué está pasando. Y también les voy a mostrar algunos hallazgos de las investigaciones que hemos realizado, así como algunas recomendaciones de cómo se puede empezar a trabajar en estrategias para la promoción de la educación sexual de las personas con discapacidad. Entonces, pues vamos a ello. ¿Me pueden decir si ya se ve completa la pantalla, por favor? Sí, Ya se ve completa. perfecto. Bueno. Iniciamos con algunos conceptos claves para poder entender qué es esto de la discapacidad intelectual. Bueno, es muy importante que tengamos claridad sobre lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Esta es una denominación que se hace para una amplia gama de discapacidades o condiciones en las que está involucrado el desarrollo del sistema nervioso. Ujú. Estos trastornos del neurodesarrollo pues tienen un origen multifactorial, a veces es genético, a veces ambiental, a veces una combinación de estos dos. Aparecen en edad temprana y se caracterizan porque producen dificultades muy importantes en la adquisición de ejecuciones y funciones básicas como pueden ser la atención, la memoria y esto pues va a ir afectando el desarrollo en diferentes áreas, ¿no? Algo también que los caracteriza es que tienen un curso crónico, es decir, no desaparece. Ajá. Ejemplos de trastornos del neurodesarrollo, pues son el TDAH, el trastorno del espectro autista, trastornos del aprendizaje y aquí en este grupo se encuentra también la discapacidad intelectual. Ujú. Ahora bien, la discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo y este se va a caracterizar por limitaciones importantes en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa. Las personas que viven con esta condición pues van a tener dificultades para poder aprender, comprender, para desarrollar un pensamiento más abstracto, también en el área académica y en algunos casos también para comunicarse de manera verbal, ¿no? Entonces, pues sí es una afectación que pues va a tener impacto en diferentes áreas del desarrollo. Ahora, algo muy importante y que
que recientemente se ha visto que es fundamental para el desarrollo de estas personas, es el papel que juega el ambiente. Imagínense que siempre han existido personas con discapacidad intelectual, pero durante siglos se creía que no había nada que pudiéramos hacer por ellas. Hasta hace muy poco, pues se ha visto el impacto que tienen las intervenciones, la pedagogía, el diseño de actividades que promuevan el aprendizaje para el desarrollo. Entonces, estas condiciones que presentan estas personas, pues van a tener un mejor desarrollo en la medida en la que también el ambiente propicie más oportunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, si tenemos personas con discapacidad intelectual que no reciben atención, ni estimulación, ni apoyo, pues esta condición se va a exacerbar aún más, ¿no? Por eso es tan importante el impacto que tiene el contexto social para el desarrollo. Esto quiero que lo tengan muy presente porque pues también es un fundamento del trabajo que hemos realizado en el grupo de investigación. Ujú. Bueno, ahora vamos a otros conceptos claves. Yo sé que estoy con el gremio sexológico, pero bueno, si hay personas que no están familiarizadas con algunos conceptos, quisiera también señalar lo que es la sexualidad humana. Como sabemos, la sexualidad humana es un aspecto fundamental y esencial de ser humano que no se restringe solamente a las relaciones coitales, sino que abarca un conjunto amplio de dimensiones como son la física, la psicológica, la social, la emocional, y es una condición que está presente a lo largo de toda la vida, que pues se expresa en pensamientos, en sentimientos, en comportamientos y también en la identidad personal. Sabemos que hay componentes claves dentro de este concepto como son el componente sexual, el afectivo, el erótico y el reproductivo. De tal manera que pues la sexualidad es la manera en la que también nosotros nos vinculamos con el mundo, expresamos afectos, transmitimos y sentimos. Entonces, pues es algo que está en todas las personas, tengan o no tengan discapacidad. Otro concepto que me parece clave señalar tiene que ver con la socialización sexual. Ujú, que es este proceso que ocurre en un ámbito, en una comunidad, en un contexto social, en el que nosotros vamos aprendiendo las pautas de el comportamiento sexual, ¿no? Vamos adquiriendo también, vamos desarrollando creencias, expectativas, tenemos valores, percepciones, intereses, todos relacionados con la sexualidad. Entonces, también dentro del contexto social, pues vamos a ir teniendo influencia que nos diga cuáles son las pautas de comportamiento adecuadas, qué es lo deseable, etcétera, ¿no? Y hay agentes claves dentro de la socialización sexual. Estos son la familia, la escuela, los medios y los pares. Y tratemos de recordar en nuestra historia qué influencia han tenido estos agentes en nuestra propia experiencia y veremos que pues sí hay un impacto importante de estos agentes. Bueno, dicho esto, ahora sí me gustaría que entremos en materia de cómo es la sexualidad en las personas con discapacidad. Pues para empezar, está rodeada de mitos, ¿no? Algo que ha contribuido a que estos mitos crezcan, se mantengan y sigan vigentes, tiene que ver con que durante mucho tiempo se ha creído que el tema de que las personas con discapacidad tengan un coeficiente intelectual inferior a su edad cronológica, esto se va a reflejar en todas las áreas del desarrollo, incluido el aspecto sexual, ¿no? Es decir, si creemos que no pueden sumar y restar, entonces creemos que son niñitos y tienen una edad mental de 4 años y entonces como esa es su edad mental, los temas que tienen que ver con sexualidad pues no les deben de interesar, lo cual es un error completamente, es una falla, es un error porque no es así. El desarrollo sexual se va presentando al igual que en el resto de la población, ¿no? Vamos a ver que van a aparecer los mismos cambios biológicos, psicológicos, que en el resto de la población, ¿no? Y entonces hace una población que pues
su sexualidad, insisto, se caracteriza porque la gente cree que o son asexuales, que no tienen interés en esos temas, o que son angelitos eternos, ¿no? Que son demasiado inocentes para pensar en esos temas. Y también a veces se tiende a pensar que son hipersexuales, como no comprenden, entonces no hay que explicarles nada de ese tema porque entonces vamos a desatar sus deseos incontrolables, ¿no? Y todo lo que tenga que ver también con la infantilización, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues estos mitos y estas creencias lo que hacen es que no les hablemos de sexualidad porque pensamos que no la necesitan. Ujú. Y entonces, pues esto deriva en que pues tienen pocas oportunidades también para establecer relaciones afectivas y muy poca privacidad para tener encuentros sexuales. Aunque, pues también en las investigaciones que se han llevado a cabo con esta población, pues se ha documentado de que han tenido novios, han tenido contactos con otras personas, muchas veces a escondidas de los cuidadores por temor a que los regañen, ¿no? Y que les prohíban este tipo de conductas. Ujú. Ahora, ¿qué sabemos sobre la salud sexual y reproductiva de esta población? Eh, en un estudio, en una revisión sistemática de 151 estudios en varios países, se encontraron cosas bastante interesantes sobre este tema. Se vio que, por ejemplo, las mujeres con discapacidad intelectual no reciben información accesible sobre métodos anticonceptivos y las decisiones que tienen que ver con el uso de estos métodos, pues descansan en su familia o en los profesionales de la salud. Muchas veces estos profesionales de la salud lo que recomiendan es la esterilización y la histerectomía, ¿no? Justamente para evitar pues que tengan un embarazo o también para evitar las molestias que puede generar la menstruación en esta población, ¿no? Y es muy curioso porque este tipo de medidas las justifican como de prevención, ¿no? Del abuso, cuando no es así. Al contrario, esto solamente puede estar encubriendo y enmascarando estas situaciones de abuso. También sabemos que cuando las mujeres con discapacidad intelectual se embarazan, pues tienen mayores riesgos y complicaciones como diabetes gestacional y preeclampsia, y esto en gran medida porque no reciben una adecuada atención prenatal, ¿no? Muchas veces no se dan cuenta del embarazo hasta que ya están en etapas avanzadas y no reciben adecuadamente la atención. Ujú. También otro tema importante que afecta la salud de esta población tiene que ver con la violencia sexual. Y esta afecta de manera más importante a las mujeres. La mitad de ellas han sido víctimas de abuso o acoso sexual. Y desafortunadamente muchas de estas situaciones han ocurrido por parte de familiares. En el caso de los varones con discapacidad intelectual, también sufren, son un blanco fácil para agresiones sexuales, pero estos tienden a ser por personas desconocidas. Otro tema también que aqueja a esta población tiene que ver con la violencia en las relaciones de pareja. Esto es algo que se presenta con frecuencia y tiene que ver en gran medida con la falta de recursos y habilidades para desarrollar relaciones saludables, ¿no? No les explican a veces cómo se gestionan estas relaciones o el manejo de los celos y pueden suscitarse estas situaciones de violencia. Y bueno, si nosotros pensamos en personas con discapacidad intelectual que pertenezcan al grupo de LGBT y Q+, pues las actitudes son aún más conservadoras y están rodeadas de más tabús, ¿no? Esto lo que genera es que se perpetúen estos tabús y la desinformación, ¿no? Y no les llega eh, la educación sexual que se requiere en estos temas. Bueno, entonces ese es como un poco el panorama, ¿no? De cómo está la salud sexual y reproductiva en esta población, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto o por dónde podemos ir encontrando la salida o alternativas para evitar estas situaciones que se presentan? Pues a lo largo de los años se ha hecho eh,
hay muchísima evidencia de estudios que demuestran que la educación sexual es una herramienta clave y fundamental para prevenir muchos problemas de salud sexual en los jóvenes, ¿no? Sabemos que cuando hay una educación sexual adecuada, las personas toman decisiones más informadas sobre su salud sexual, ¿no? Esto los lleva a, pues, usar condón en sus relaciones sexuales, poder identificar situaciones de violencia, ¿no? También puede ser clave en la prevención del abuso sexual infantil. Entonces, vemos que hay evidencia que soporta que esto puede ser un elemento clave para erradicar estos problemas de los que les he estado platicando. Y bueno, qué características o cómo deberíamos entender esa educación sexual, porque, bueno, aquí varios seguramente hemos tenido o tuvimos algunos acercamientos de educación sexual, quizás experiencias poco favorables, ¿no? Ojalá que haya más gente que haya tenido experiencias adecuadas, pero bueno, en mi caso, la educación sexual que recibí fue muy limitada, ¿no? Y en la época que a mí me tocó estudiar, esta educación sexual la recibí ya que estaba en la secundaria y a manos de una empresa de toallas sanitarias que llevaba un kit y toallas y que, bueno, solamente daba la información a las mujeres, ¿no? Entonces, esa era la educación sexual que había, ¿no? Pero bueno, ¿cómo deberíamos entender la educación sexual? ¿O qué nos dice la UNESCO de qué es la educación sexual? Bueno, pues es un proceso educativo que tiene como objetivo justamente proporcionar información y desarrollar habilidades que permitan la toma de decisiones saludables en la sexualidad. Y esta educación pues tiene que abarcar todos los aspectos que conforman la sexualidad, desde la parte biológica, lo psicológico, lo social, lo emocional, porque son esferas importantísimas de la sexualidad. Y bueno, generalmente solamente se nos hablan de los riesgos que hay en estos temas, pero no todo lo que comprende esta dimensión. Y algo también que me parece importantísimo de lo que promueve la educación sexual es una actitud positiva hacia la sexualidad. Yo recuerdo que mi experiencia como estudiante de secundaria, con esas clases que les digo que me dieron sobre toallas sanitarias, pues no era una sensación agradable hacia la sexualidad, ¿no? Y al contrario, era como que tenías, ibas a comprar toallas sanitarias, tenías que envolverlas, te las envolvían en periódico y había como una sensación de pena, ¿no? Entonces, justo la educación sexual busca una actitud positiva hacia estos temas, donde haya un respeto, donde haya, promueve la igualdad de género, también promueve la enfermedad, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados. Y algo básico y que es para mí importantísimo es el cuidado del cuerpo y también la forma en la que establecemos relaciones sexuales y afectivas de manera segura y consensuada. Entonces, si vemos este concepto, pues es mucho más amplio y tiene mucho sentido que esto pues nos pueda dotar de habilidades justo para evitar todos estos problemas de los que hemos estado platicando. Ahora, ¿qué pasa o cómo debería de ser la educación sexual en las personas con discapacidad intelectual? Pues al igual que en cualquier población, debería de partir de un enfoque positivo e integral, ¿no? Desafortunadamente, en las revisiones que he hecho al respecto, el tema en el que se suelen centrar la mayoría de los estudios tiene que ver solamente con la prevención del abuso sexual, como si esa fuera la única meta que tendríamos que perseguir a la hora de brindarles atención a esta población. Entonces, es importantísimo también trabajar en cómo ayudarles a estas personas pues a conocer los cambios que van viviendo en su cuerpo, identificar las emociones que sienten, cómo establecer relaciones afectivas, la toma de decisiones sobre métodos anticonceptivos, en fin, muchísimo más aspectos que solamente la parte de la prevención del abuso sexual. ¿Y esto por qué? Porque también tiene que partir de una perspectiva de derechos.
Actualmente se ha avanzado mucho en leyes que reconocen la dignidad y los derechos que tiene esta población y es un derecho el que tienen a recibir educación sexual en formatos accesibles. Algo también importante que tiene que tener esta educación es que debe de estar basada en evidencia científica, no en lo que nosotros creemos o pensamos, sino en lo que tiene una evidencia y que está demostrado. Por ejemplo, durante muchos años se pensó que todos los hombres con síndrome de Down eran estériles. Entonces no se les daba información sobre uso de métodos anticonceptivos porque decían estos no lo necesitan, ¿no? Y bueno, hay evidencia que demuestra justamente lo contrario. También es importante que los contenidos estén adaptados a las características comunicativas y cognitivas de esta población y que se incluyan agentes socializadores clave como pueden ser las familias y los docentes. Necesitamos la cooperación de estos actores para trabajar en una adecuada promoción de la educación sexual. Y bueno, ¿qué papel juega la familia en esta educación sexual? Pues es, si lo pensamos en nuestras propias historias, pues es nuestro primer núcleo en el que nos vamos desarrollando. Ahí aprendimos muchísimas de las cosas que sabemos sobre eh, las emociones, sobre cómo nos comportamos o cómo aprendemos a ser mujeres y hombres y estas cosas nos dan información también abordar estos temas, nos dan contención, ¿no? Y bueno, son una pieza clave para ir desarrollando una visión positiva y respetuosa e informada también de lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Entonces pueden ser un pilar clave y lo son también cuando hay condiciones para que brinden esta información a las personas con discapacidad. Desafortunadamente, estas familias enfrentan grandes desafíos desde el momento en el que nacen las personas con discapacidad, ¿no? Desafortunadamente no hay suficiente atención y servicios adecuados que les permitan, pues, tener diagnósticos tempranos y atención adecuada para ir favoreciendo el desarrollo. Además, también se enfrentan a mucho estigma, discriminación y rechazo, lo que pues va dificultando pues el desarrollo y la familia, ¿no? También algo que sucede es que en muchos de los casos, cuando llega un hijo con discapacidad, los padres varones tienden a abandonar la familia, ¿no? Entonces se va haciendo una situación también compleja para las propias familias que tienen desafíos muy grandes y pocos recursos o apoyos, ¿no? Bueno, también insisto, se enfrentan a barreras comunicativas, actitudinales también de los sistemas de salud, que no siempre brindan la mejor atención. Y bueno, en lo que tiene que ver con la sexualidad de las personas con discapacidad, también las familias pues tienen sus propios prejuicios, falta de información, temores y dudas, ¿no? Lo que en conjunto pues les va impidiendo abordar estos temas. Muchas veces creen que la mejor manera de proteger a sus familiares con discapacidad es no hablarles de estos temas, es como alejarlos porque entonces no les metemos idea de nada, ¿no? Cuando, pues al contrario, esta falta de información los coloca en una posición de mayor vulnerabilidad porque no tienen recursos para entender las situaciones o para identificar situaciones de abuso o de peligro. Eh, bueno, algo que también sucede en las familias es que a veces delegan la responsabilidad a las escuelas, ¿no? Es, bueno, mejor que le hablen en la escuela, pero sucede que en las escuelas hacen lo mismo hacia las familias y bueno, nadie lo asume este reto, ¿no? En el caso de las escuelas y de los profesores, estos van a tener también un papel muy importante en la educación sexual, porque, bueno, son
son figuras que tienen una formación más sólida, tienen mayor conocimiento, es una fuente también de confianza y también pues tienen un papel estratégico porque imaginemos, ¿no? Un profesor a cuántos alumnos tiene a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? Y los papás, bueno, solamente a uno. Entonces, los profesores pueden tener incluso un efecto exponencial, ¿no? A la hora de brindar esta educación sexual. Eh, y bueno, también, ¿no? Cuando los profesores tienen justamente esta formación, pues son claves para esta promoción, ¿no? ¿Qué sabemos acerca de lo que influye para que los profesores brinden educación sexual a sus alumnos con discapacidad? Pues sabemos que están ahí comprometidas sus creencias, sus conocimientos, el que se sientan capaces, pero también a veces se tienen que enfrentar a barreras institucionales como falta de formación o capacitación, o que hay políticas restrictivas en las instituciones y también las actitudes de la comunidad, ¿no? Entonces son barreras que suelen enfrentar y que van a imposibilitar que brinden esta educación sexual. Bueno. Con este panorama que les he presentado, pues pensamos también desde la psicología qué podíamos hacer nosotros para trabajar en la promoción de la educación sexual en estas poblaciones, contando con la participación de las familias y de los profesores. Y algo que tenemos en el campo de la psicología son modelos que nos ayudan a explicar el comportamiento. Y estos son muy útiles porque nos dan luz de en qué tenemos que poner atención. Entonces, de acuerdo a este modelo que les voy a presentar, que se llama modelo IMB de Fisher y Fisher, se llama IMB por sus siglas en inglés, que es información, motivación y conducta. Ujú. Entonces, ¿qué nos dice este modelo? Lo que nos plantea es que si nosotros queremos lograr un cambio conductual, son necesarios estos tres componentes: la información, tener motivación para hacer las cosas y tener las habilidades necesarias para llevar a cabo esta conducta. Si nosotros tenemos información, pero no tenemos habilidad, va a estar muy difícil llevar a cabo el cambio conductual. Si nosotros tenemos la información y las habilidades, pero no tenemos motivación, también, ¿no? Entonces, estos elementos van a ser claves para lograr que la gente pueda hacer estas conductas. Entonces, pues este modelo fue el que hemos utilizado para ir como base para los proyectos de investigación que hemos hecho. Y bueno, les cuento un poco. Em, hemos realizado un par de investigaciones, una de ellas está en curso y bueno, empezamos trabajando en un proyecto que justo se llamaba la educación sexual en el papel de las familias en la educación sexual de las personas con discapacidad intelectual. Y en ese proyecto lo que hicimos fue hacer un diagnóstico, aplicamos instrumentos a las familias para ver qué sabían, qué hacían, qué creían sobre estos temas y analizamos la información y desarrollamos un curso en línea. Esto lo hicimos porque aprovechamos la experiencia que nos ha dejado la pandemia de cómo podemos tener mayor alcance utilizando este tipo de canales para transmitir la información y bueno, pues aplicamos ese programa y obtuvimos algunos resultados que les voy a mostrar. Y después de terminar esta investigación, pues pensamos que también era muy importante incorporar a las investigaciones a los docentes que trabajan con estas poblaciones. Entonces, el año pasado empezamos con un proyecto que justo busca analizar las variables que intervienen en que estos profesores den educación sexual a sus estudiantes y estamos trabajando en el diseño de un curso en línea. Estos proyectos fueron financiados por la UNAM, por el Programa de Apoyo a los Proyectos de Investigación e Innovación y Tecnológica. Y el nombre de nuestro curso en línea que desarrollamos es Disexualidad. Entonces, les voy a contar un poquito de lo que hemos hecho y lo que hemos encontrado en estas investigaciones. Bueno,
En cuanto al primer proyecto que tiene que ver con el papel que juegan las familias en la educación sexual de las personas con discapacidad, arrancamos con un estudio diagnóstico en el que justo aplicamos un instrumento a 107 participantes. Nosotros queríamos trabajar con los familiares de esta población, fueran mamás, papás, hermanos, tíos, hermanos, ¿no? Y que tuvieran, su familiar tuviera discapacidad intelectual y tuviera entre 12 y 29 años de edad. Y bueno, hicimos una convocatoria en redes sociales en el país, y pues logramos juntar a 107 participantes. Y bueno, la mayoría de ellas eran mujeres, ¿no? Y eran las mamás de esta población. Siempre sucede esto, ¿no? Son como quienes están más en al pendiente de estos temas. Tuvimos algunos padres y algunos hermanos, muy poquitos. Y la edad promedio de estos participantes era de 45 años. Y sus hijos, en promedio tenían entre 16 y 18 años. ¿Qué hicimos? Pues les aplicamos una serie de instrumentos para evaluar sus conocimientos, las creencias sobre sexualidad, cómo se comunicaban con sus familiares, porque esto también es fundamental, y también los temas sobre sexualidad de los que habían platicado. Y bueno, lo que pudimos observar fue que pues tenían más o menos ahí un buen nivel de conocimientos en varias cosas. Sabían que las personas con discapacidad presentan los mismos cambios biológicos en la adolescencia. No tenían tanta información sobre, por ejemplo, ITS y también sobre métodos anticonceptivos dirigidos a población con discapacidad intelectual. Estas eran algunas de las preguntas en los ítems donde poquitos pudieron contestar correctamente. Y luego, cuando nosotros les preguntamos, les aplicamos esta encuesta para ver las creencias. Esta escalita está conformada por varios factores. Unos son creencias positivas hacia las relaciones sexuales, creencias negativas hacia las relaciones afectivos sexuales, y lo que veíamos era que coexistían ambas. Por un lado, creían que pues son capaces de tener relaciones sexuales, que necesitan el afecto de alguien más que su familia, pero por otro lado también creían que pues tienen cosas más importantes que pensar que en la sexualidad, ¿no? Em, También están más conscientes de los riesgos que tienen sobre situaciones de abuso sexual y en cuanto a las creencias de paternidad, no todos creen que puedan tener sus familiares hijos, y no están tan de acuerdo en llevar a cabo prácticas de esterilización. Esas fueron como algunas de las cosas que encontramos. También veíamos que han desarrollado diversas formas de comunicarse. Muchos utilizan más de una, se comunican principalmente de forma verbal, con frases cortas, con pictogramas, con tableros de comunicación, incluso algunos con lenguas de señas que han hecho en su casa, ¿no? Esto es interesante. Y al preguntarles sobre qué temas de sexualidad habían abordado, lo que vimos es que la mayoría de ellos, o con más frecuencia, habían abordado temas como identificación y nombramiento de los genitales, diferencias entre hombres y mujeres, el tipo de contacto permitido por familiares y amigos, pero cuando hablábamos de las diferencias entre amigos, novios, qué es el noviazgo, cómo nacen los bebés, esto se iba haciendo más pequeño, ¿no? Hasta llegar al último tema que casi nadie ha hablado, tiene que ver con el uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Quizás porque no creen que los necesitan, ¿no? Y bueno, con esto que encontramos, pues nos dispusimos a diseñar un curso en línea, pues para justo lograr que estas familias pudieran abordar esos temas con las personas con discapacidad. Y diseñamos este curso en una plataforma Moodle y que está albergado en esta página que se llama esparatodos.online. Y los temas que incluimos para ese curso fueron los siguientes: desarrollo de independencia y autonomía, proyecto de vida, y en el proyecto de vida les pedíamos también que incluyeran lo que tiene que ver con la sexualidad. Hablamos de sexualidad en personas con discapacidad,
importancia de la comunicación y estrategias de comunicación, ¿no? Porque esto es importantísimo. Muchas veces no transmiten la información porque no tienen elementos para comunicarla. Y los temas que incluimos pues tenían que ver con cambios que ocurren en la adolescencia, masturbación, prevención del abuso sexual y riesgos en Internet, que este es un tema que se ha vuelto fundamental, noviazgo y preferencia sexual, ¿no? Porque también era importante que hablar de la diversidad, relaciones sexuales, responsabilidades de la paternidad, infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos. Entonces, los temas estaban organizados en términos de la complejidad, ¿no? Si se dan cuenta, hasta abajo están los temas que les habían costado más trabajo hablar. Y bueno, para esto ahora también recurrimos a la psicopedagogía para saber cómo les teníamos que enseñar a estos papás para abordar estos temas, qué modelos hay para hacerlo. Y encontramos un diseño instruccional que justo nos da, como su nombre lo dice, las instrucciones para promover el aprendizaje. Y este modelo es de David Merrill y lo que nos dice este modelo es, si nosotros queremos que alguien aprenda, hay que plantear el aprendizaje en un problema que sea relevante para las personas. Entonces nosotros buscamos casos o situaciones que se les presentarán en la vida cotidiana a estos papás para centrar el aprendizaje de cada uno de estos temas. Después viene el principio 2, que es la activación, que es ver qué tanto saben las personas sobre estos temas. Después viene la demostración, que es darles información que ayude a resolver esos problemas. Otro principio que es integración, que puedan comprender toda esta información. Y por último, la integración, perdón, la aplicación, aquí me confundí, está repetido. El último es la integración, en donde lo que buscamos es que justamente puedan irse con sus hijos a abordar estos temas con todos los elementos y las instrucciones que nosotros les hemos dado. Y bueno, lo que hicimos o lo que obtuvimos con este diseño instruccional, todo esto, al aplicarlo en una muestra de 16 participantes de todo el país, pues fue justamente que nosotros tomamos mediciones antes y después y vimos que había funcionado para incrementar los conocimientos que tenían los papás sobre sexualidad. También vimos que después del taller se sentían más capaces de hablar de muchos de estos temas y también a la hora de hablar de estos temas, muchos lograron empezar a hablar de dichos temas, ¿no? Temas que nunca habían hablado, muchos lo empezaron a hacer, ¿no? Y bueno, en la investigación nosotros tenemos que demostrar que lo que hacemos pues tenga un efecto significativo, ¿no? Y bueno, aplicamos estadística y vimos que en efecto el programa había sido efectivo para incrementar conocimientos, mejorar las creencias positivas hacia la sexualidad, disminuir las creencias negativas, generar que las personas se sintieran más capaces y seguras de hablar de estos temas y que justo lo hicieran. Y bueno, en la parte que no está aquí, pero tiene que ver más con mi experiencia trabajando con estas familias, pues algo que yo notaba es que muchas familias al inicio de las sesiones tenían mucha ansiedad y mucha angustia. Y ya hacia el final de las sesiones, esta ansiedad y esta angustia disminuía porque pues se sentían más capaces de afrontar y de acompañar a sus hijos en estas etapas con estos recursos, ¿no? Entonces, creo que eso es muy bueno, el tener espacios e información para hablar de ello, pues reduce mucho todas esas incertidumbres, nos despeja dudas, nos permite cambiar incluso creencias erróneas, compartir experiencias que enriquezcan y que en general nos hagan sentir más seguros y tranquilos para afrontar estos temas. Entonces, bueno, esa fue la experiencia que tuvimos. Y, y bueno, voy ahora con lo que hemos hecho con los profesores. El año pasado aplicamos un instrumento con 653 profesores del país. Otra vez, la mayoría de la población fueron mujeres. Y bueno, en promedio tenían 39 años. Esta es una población escolarizada, todos tienen estudios universitarios y profesionales.
Y bueno, les aplicamos también una serie de instrumentos y lo que encontramos fue, me voy a ir un poquito más rápido, es que bueno, pues tienen buenos conocimientos sobre sexualidad, tienen sus creencias, sus creencias no tienen tantas creencias negativas hacia la sexualidad de las personas con discapacidad, estas tienden a ser más bien positivas. Sean conscientes también de los riesgos que hay en la salud sexual de esta población, les importa lo que otras personas como sus directores, los profesores, los alumnos piensen sobre que ellos impartan educación sexual, creen que está bien, se sienten capaces y bueno, han impartido varios de estos temas, ¿no? Otra vez, si vemos la gráfica de los temas que han impartido, pues muchos de los temas que imparten con mayor frecuencia pues tienen que ver con diferencias físicas entre hombres y mujeres, cambios que ocurren en la adolescencia, conductas públicas y privadas, y vemos que esta gráfica va en disminución cuando hablamos de noviazgo, relaciones sexuales, y otra vez el cómo usar un condón, parece que nadie lo explica. Y bueno, también les preguntamos, hicimos una serie de preguntas abiertas para conocer cómo era la situación escolar, si tenían un plan, qué tipo de medidas tomaban para involucrar a las familias, qué barreras son las que ellos identificaban para brindar educación sexual a sus estudiantes. Y bueno, dentro de las barreras que ponen, justamente son los padres, ¿no? Es una de las variables que suele aparecer. Eh, y quisiera mostrarles un poquito, porque son muchos datos y luego se vuelve complicado explicar todo esto, pero lo que dicen acerca de los padres, ¿no? Señalan que hay poca apertura por parte de los padres, que en ocasiones no quieren o no aceptan que les brinden esta información, eh, que no se deben abordar esos temas. Y algo también que aparecía en algunas de las preguntas abiertas era que tenían temor a que los pudieran demandar o porque estaban violentando con derechos humanos, ¿no? Cuando, pues es muy paradójico porque justamente brindar educación sexual es garantizar un derecho. Y bueno, pues eso es un poco de la experiencia y los hallazgos que hemos tenido en este trabajo. Y para ir terminando mi presentación, me gustaría decir, bueno, ¿qué podemos hacer o qué creo que se podría generar para ir trabajando en la promoción de la educación sexual, considerando el papel que juegan las familias y el papel que juegan los profesores? Pues es importantísimo que en las familias se promueva el desarrollo y la autonomía de las personas con discapacidad. Si prevalecen prácticas de sobreprotección, va a ser muy difícil que se reconozca y se les brinde información para que las personas con discapacidad puedan desarrollar de manera saludable su sexualidad. Es importante que en los programas que se imparten, pues se trabaje con personal que conozca de discapacidad, pero también de sexualidad. A veces están unos o a veces están otros y se requiere tener también como experiencia en estos dos ámbitos. También algo que nosotros hicimos en el curso fue hacer muchos materiales que fueran accesibles para personas con discapacidad intelectual, considerando sus características comunicativas y cognitivas. También, pues las tareas, las actividades, pues deben ser prácticas y deben ser relevantes, que tengan un sentido para la población, ¿no? Esas son fundamentales. Y para los profesores, de acuerdo a lo que nosotros encontramos y a donde queremos ir, es pues darles mayores recursos para que se sientan ellos más capaces de brindar esta educación y que pues tengan los elementos para responder las dudas que tiene su alumnado y transmitir esta información de la mejor manera. También que tengan habilidades para involucrar a las familias y que esta educación pues se lleve a cabo de manera colaborativa, ¿no? Que también las familias estén involucradas, se les implique y que ya no se echen la bolita unos a otros de quién tiene que dar esta educación, ¿no? También algo que tenemos como meta para las próximas investigaciones es justo trabajar directamente con las personas con discapacidad intelectual para conocer de primera mano sus necesidades, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de estos jóvenes
y es maravilloso la vitalidad, el interés que tienen por estos temas. Y bueno, creo que como decía Paco en un inicio, les hemos quedado de ver mucho a esta población, ¿no? Y bueno, pues la invitación es a que podamos ir estableciendo esfuerzos para garantizar este derecho que tiene esta población, ¿no? Y que pues insisto, es un derecho, no es un favor. Y bueno, pues hasta aquí me quedaría con mi presentación para tener chance de tener algunas preguntitas. Les dejo también mi contacto por si quieren mayor información sobre alguno de estos temas. Yo encantada de poderles compartir. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Si puedes dejar de compartir, ¿Sí? Susi, por favor. Listo. Muchas gracias. Bueno, a mí me pareció espléndida tu presentación y yo creo que nos confronta con muchas cuestiones. ¿No quieres tomar agüita porque estabas fastidiada de la garganta un poquitico? Me parece por demás interesante y sobre todo porque has trabajado, yo creo que con bueno, con los familiares, que como ya sabemos predominan las mamás como en todas partes, las mujeres ahí tomando las riendas en estos asuntos, pero también con el profesorado, que para variar también está constituido más por mujeres. Pero preguntaba María Rodríguez, y ya lo contestaste, y al final pones tu enlace, decía María Rodríguez, los padres de familia, ¿dónde se pueden capacitar sobre estos temas para brindar una educación saludable a sus hijos con este tipo de discapacidad? Pues si me escribe, con mucho gusto le comparto algunos de los recursos que hemos desarrollado, porque justo el curso, estamos por sacar un libro electrónico donde tiene el acceso a todos los enlaces para que pueda ir aprendiendo de cada uno de los temas con estas instrucciones para lo que tiene que aprender, tiene que contestar y lo que tiene que hacer con el hijo, ¿no? Con recursos y apoyos digitales que le puedan permitir el abordaje de estos temas. Bueno, yo que esperaría que la gente pusiera más conversaciones. Aquí te dicen José de Jesús González Josh, felicidades por la presentación. Magnolia Telles, una espléndida compañera, te felicito, Susi, por tus investigaciones tan importantes. Y efectivamente, con las personas con discapacidad es nada sobre nosotros y nosotros. Esto nos da de viva voz sus necesidades reales. Norma González, desde Monterrey, gracias a Susana Xochitl Bárcena, excelente lo que nos comparte. ¿Podrías compartir las escalas que aplicaron? Pasó muy rápido esa diapositiva. Sí, pues si quieren les comparto la presentación para que conozcan los instrumentos. No quise detenerme tanto porque luego es muy tediosa la parte metodológica y estadística. Los números. Y dice Mirna, ¿a dónde le escribimos? No sé si quieras poder poner Sí, otra déjame. vez tu lámina. Se los mando aquí en el chat para que ya lo tengan. Bueno, ya lo van a poner ahí Mirna y el resto de la gente que lo quiere. ¿Hablaste con parte del profesorado o hablaron? Marcela Gándara dice, querida Susana, muchas gracias, muchas felicidades y pone aplausos ahí. Y luego Fon 5 dice, muchísimas gracias. Yo tengo una persona con esas características y para mí la problemática mayormente es su familia, pero Ujú. muchas gracias. Sí. Sí, bueno, ahí está el correo de Susana para que le escriban. Cuando ustedes hacen la investigación, está preguntándole al profesorado acerca de las cuestiones que saben sobre sexualidad, las creencias, tanto positivas como negativas, pues sale que una gran cantidad de estas personas están interesadas en cambiar, en compartir, pero hay muchos miedos, muchos temores, algunos fundados, otros infundados,
Pero la cuestión es que cuando es sobre sus jefes, la pregunta sería, ¿y qué se puede hacer con los directivos, con los directores, con los que están hasta arriba y que no están en la trinchera trabajando con estas personas? Sí, creo que algo importantísimo es tener información y elementos para decir cuáles son los fundamentos por los cuales nosotros damos educación sexual, porque es un derecho, ¿no? Estamos, los que dedicamos a la educación, es una obligación que tenemos, ¿no? Está en el nuevo plan, en la nueva escuela mexicana. Entonces, no es un capricho, ¿no? Es un derecho que tienen estas personas. Entonces yo creo que la información pues nos puede ir ayudando a ir diciendo aquí está esto que me avala y que soporta el que yo haga esto, ¿no? Em, y bueno, creo que también eso es algo yo no he estudiado, pero creo que incluso es un poco obvio. Muchas veces también el que tengamos tantas resistencias a abordar estos temas tiene que ver con nuestra propia sexualidad, con que nosotros no nos sentimos bien con esos temas, ¿no? Y creo que también, pues toca que exploremos, bueno, a ver, ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué me enoja? ¿O por qué me irrita? ¿O por qué me da miedo? Creo que también son preguntas que toca a veces, pues si estamos en contacto con esta población, hacernos, ¿no? ¿De qué nos pasa con estos temas? Cuando pues son lo más normal, ¿no? Y que hemos visto que cerrarnos no conduce a nada bueno. También nos dice otra vez Magnolia Telles, en el hospital infantil, creo que así se llama, quizás se refiere al Federico Gómez, en Ciudad de México dan cursos de sexualidad para personas con discapacidad intelectual gratuitos. No sé exactamente cómo están, pero podría ser una alternativa. Y Norma González dice, el pre y post que mencionaste aplicaron en el primer curso que elaboraron. ¿Ustedes los diseñaron? Sí, los instrumentos que hicimos fueron elaborados en el grupo de investigación y los que hemos aplicado con profesores recientemente han sido adaptaciones que se hicieron de unas escalas de una investigadora en Sudáfrica que ha Ah, trabajado con esta población y que, sí, bueno, sí, adaptamos. Anna Hancock, que seguro conoces, Paco. sí. Dice Fonsinco, muy atinada tu comentario iniciar en la parte personal. Es decir, todas estas cuestiones que, como dicen por ahí, es re bonito lavar ajeno, por eso conviene analizar nuestra propia sexualidad, ¿no? Antes de meternos a trabajar en otras. Dice Elizabeth Patricia, hola, saludo desde Chiapas. Soy Eli, mujer con discapacidad y desde mi experiencia acompañando, mencionar, y que es muy importante mencionar que la discapacidad intelectual en veces puede ser acompañada con otras discapacidades y eso hace mucho más complejo el acompañamiento. Hola, Elisir, definitivamente. También puede haber como condiciones que se sumen y que vuelven más difícil el abordaje de estos temas, ¿no? Completamente de acuerdo. Dice Norma González, ¿compartirás la presentación? ¿Nos las compartirás por este medio o deseas que te escribamos? Si quieren, escríbanme y yo con mucho gusto les respondo. Y dice Magnolia Telles, importantísimo conocer la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gracias nuevamente por tu ponencia. Y Norma te vuelve a agradecer este ofrecimiento de que te escriba. Y Norma dice, de acuerdo con Magnolia. Yo creo que se quedaron muchas preguntas, comentarios en el tintero, pero a mí sí me parece, lo había dicho, que es una población que ha estado injustamente olvidada, soslayada, como a una gran cantidad de personas con discapacidad se les maneja, como tú dices, pues como si fueran asexuales, ¿no? Y pues están totalmente equivocados. La sexualidad y el erotismo son partes inherentes de todos los seres humanos
y difiere, es diversa en cada una de las personas, pero todos tenemos esta sexualidad que va evolucionando. Lo que no me parece justo es que limitemos, prohibamos, censuremos lo que pueden vivir otras personas y que en realidad les hemos estorbado y les hemos fastidiado. Dice Daniel Mesa, siempre interesante escucharte. Gracias por la interesante ponencia. Gracias. Y María Elena Moreno dice, te invitamos a revisar nuestra página en C de carro, guión, zoología. Bueno, está en el chat para que vean ahí las actividades que tiene el colegio y recordarles que en YouTube hay una página del colegio donde están arriba de 45 conferencias, conversaciones, como la que acaba de dar Susana, y esta plática de la doctora Bárcena estará circulando en un lapso como de 2 semanas, ya podrán revisarla. ¿Alguien más tiene otro comentario, otra sugerencia, otra pregunta? Aprovechemos que está aquí. O Susana, ibas a decir algo. Y yo quisiera comentar algo que me parece importante, que muchas veces lo que yo he visto en la experiencia es que cuando ya buscan información o ayuda o asesoría sobre estos temas es porque ya pasó algo. Entonces, evitemos dar esta información de manera reactiva y más bien vamos preparándonos para ir acompañando a estos jóvenes, esta chica, chicos, en el desarrollo y que esto sea algo normal y natural en el desarrollo, así como los papás les hablan y les explican cuestiones de autocuidado, de manejo de lo que sea, pues que también sea un área del desarrollo que se le atienda de esta forma, con esa naturalidad y que no solamente nos preocupemos cuando algo ya sucedió. Entonces, esa sería mi invitación. Exploremos también por qué nos cuesta o nos puede costar trabajo esto, analicemos y de verdad reduce mucho el tener elementos, información para manejarlo. Se va también todas las telarañas y en ansiedad cuando le entramos y abordamos estos temas. Sí, yo creo que tienes totalmente razón y como decías, hay una gran cantidad de personas que trabajamos en el ámbito de la sexualidad y quizás recuerden que cuando nos han invitado a dar una charla o una conferencia en un colegio, casi siempre el antecedente es que fíjese que hace unos días, y entonces con respecto a las personas con discapacidad intelectual, creo que salen dos cuestiones cuando se habla sobre su sexualidad. Cuando una de estas personas ha padecido un abuso, una violación, entonces llaman a uno a que intervenga, o cuando una de estas personas ha hecho tocamientos o ha hecho una conducta abusiva para con otra persona. Pero si no son esos dos elementos, no se contempla. Y creo que también podríamos tener en mente que tienen derecho al placer. Y para la gente que se acalambra, no todas las personas con discapacidad intelectual están pensando, están anhelando tener un coito, una cópula. No necesariamente, insisto, el erotismo es diferente en todo mundo. Algo con lo que quieras cerrar después de esta espléndida conferencia. Me gustó muchísimo. Gracias, Susi. Pero ¿cómo quieres cerrar? Muchas gracias. Pues justo con lo que comentabas de cuando les hemos preguntado si quieren no tener novio, novia, para qué quieren tener un novio. Y algo que muchos y muchas dicen es que quieren compartir la vida, quieren tomarlos de la mano. Algunos sí también quieren acostarse desnudos, pero una respuesta muy común es compartir. Y yo creo que para todos los seres humanos el tener o establecer estas relaciones, estas conexiones, es vital y fundamental para nuestra condición humana. Entonces, insisto, no neguemos este derecho y más bien capacitémonos para poderles acompañar en este proceso que es maravilloso en la vida, ¿no? De compartir y tener conexión con otros. Gracias.